Señor ministro, presentamos enmienda a la totalidad. Aquí las razones son complementarias a las del anterior proyecto de ley, pero también distintas, ¿no? Compartimos la crítica que han formulado otros grupos en la invasión competencial y sobre eso luego entraremos a fondo, porque en este caso sí, y a diferencia de la ley del tercer sector, la determinación de carácter básico a través de la apelación al artículo 149.1.1, a nuestro entender, produce de facto una intervención en las competencias hasta ahora de los parlamentos autonómicos en esta materia, singularmente en el caso de nuestro Estatuto de Autonomía, a través del artículo 166. Pero además nos parece un texto excesivamente intervencionista, detallista y reglamentista en una materia donde lo importante es dejar libertad a las personas y a las entidades, una vez tienes garantizado un marco legal mínimo. Y además, el modelo que consagra de voluntariado la ley se aleja al menos de la percepción mayoritaria en Cataluña de cómo debe de articularse el voluntariado. Y finalmente, no tenemos la percepción, y ojalá el debate sirva para que se nos aclare, que la ley termine de resolver ninguno de los problemas que pueden existir en relación a la actual regulación. Y ahí, señor ministro, entra una cuestión. Algunos portavoces han insistido, y usted mismo en su intervención, en la necesidad de modernizar el marco legal de 1996. Pero si uno observa aquella ley, verá dos cosas que no son menores. Ha sido una ley que, en términos de las competencias de las comunidades autónomas, no ha generado ningún problema. Estaba muy claro que la ley afectaba a las actividades de carácter supraautonómico y si se producía voluntariado en el ámbito de las políticas exclusivas del Estado. Por tanto, no existía conflicto con las comunidades autónomas, ya ha sido pacífica durante todos estos años y ha permitido que quien quisiese pudiese desarrollar sus propias leyes y quien quisiese pudiese desarrollar sus propias políticas sin ningún tipo de problemas, y al mismo tiempo 16 artículos bastante cortos y escasos, pero que garantizaban un marco mínimo para resolver una cuestión que hasta ese momento no estaba resuelto y que resolvía básicamente la cuestión del aseguramiento de la actividad del voluntariado. Claro, frente a eso nos encontramos ahora con un proyecto de ley, insisto, extremadamente detallista en cuestiones que no sé si una ley del Estado debe ser capaz de regular, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El contenido mínimo del programa de voluntariado. ¿Debe regularlo una ley del Estado? Hasta ahora, fíjese usted, señor ministro, en Cataluña ahora se está empezando a tramitar una ley de voluntariado, con una cierta polémica incluso, por parte de los sectores sociales que están afectados por esta legislación. A principios de las décadas de los 90, el Gobierno de la Generalitat optó por hacer dos cosas. Crear un instrumento de política pública, el Instituto Catalán del Voluntariado, algunos de los portavoces lo han hecho, porque nos parecía que más que regular debíamos de acompañar a través de políticas públicas, y la regulación, la Carta Internacional del Voluntariado. Oiga, y desde 1991 el voluntariado en Cataluña ha crecido, se ha desarrollado, ha funcionado sin necesidad de una ley que la regulase. Ahora aquí, una ley densa, y además con una ley que amenaza con desarrollos posteriores reglamentarios, ¿no? Bueno, una sensación que es una ley hecha quizás desde la lógica, a veces, bien intencionada, de la burocracia gubernamental, que cree que los problemas sociales se resuelven a través de la regulación, o que la iniciativa social, la iniciativa ciudadana necesita un marco legal tan restrictivo como quizás este termine siendo, ¿no? Por tanto, bueno, hay una primera consideración, ¿no? ¿Hacía falta presentar una alternativa a la ley del 96? ¿O lo que hacía falta era, sobre la ley del 96, introducir algunos de los ajustes que, lógicamente, en estos 20 años se hayan podido producir? Segunda cuestión, ¿no? La invasión competencial, claro. Porque fíjese, la ley del 96 no hacía referencia al 149.1.1. No hacía referencia. Y, por tanto, no establecía ninguna pretensión de establecer un modelo común asumido igualmente por todas las comunidades autónomas. Claro, es que la ley pretende eso.
La ley del 96 no pretendía crear un modelo común, pretendía crear un marco legal que permitiese el desarrollo de la actividad del voluntariado en aquello que era el ámbito estatal. Por tanto, hombre, si lo que se pretende es igualar el modelo de voluntariado, oiga, estamos en desacuerdo, entre otras cuestiones, porque el artículo 166 del Estatuto de Cataluña establece una competencia exclusiva. El señor Tardá antes se lo recordaba y yo me reafirmo en ese argumento. El modelo constitucional no es en el que el Estado define las políticas y las comunidades autónomas las desarrollan. No es ese, porque entonces el concepto del autogobierno queda vacío de contenido político. El Estado puede crear un marco en aquello que le compete, debe de regular, pero no debe aspirar a establecer un modelo común. ¿Por qué? Si resulta que la sociedad catalana y el Parlamento de Cataluña quieren otro modelo de voluntariado y tienen la competencia exclusiva, no lo pueden desarrollar, señor ministro. Y además, si a través de las previsiones del artículo 17e del proyecto de ley, las subvenciones del 0,7 que afectan a entidades catalanas deben adaptarse también al modelo común, estamos en un proceso efectivamente de recentralización de esta política, de uniformidad, en lugar de optar por dar libertad para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus propios modelos. Y claro, y estamos hablando de respeto de la ley. Antes la portavoz del Grupo Popular, la señora Vázquez, hablando de la gestión del 0,7, decía, oiga, es que no importa quién reparta el dinero. Oiga, mire, que lo dijese mi madre estaría bien. Pero claro, usted es una diputada y usted sabe que hay un marco competencial establecido en los estatutos de autonomía y en la Constitución y unas sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que en las materias que son competentes de las comunidades autónomas el Estado puede poner en marcha subvenciones, pero que la gestión debe ser autonómica. Es lo que dice la ley y es lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional. Es lo que estamos reclamando desde esta tribuna. Por tanto, en este caso nos preocupa. Y algún portavoz lo ha citado, creo que ha sido la portavoz del grupo vasco, ¿no? Esa afirmación que figura en la ley, ¿no? Las personas voluntarias que participen en programas de ámbito estatal o que excedan del territorio de una comunidad autónoma, se les aplicará esa ley. Señor ministro, ahí podemos tener un cierto lío, ¿eh? Podemos tener un cierto lío entre la regulación estatal y la regulación autonómica, a no ser que usted pretenda que la estatal sea la que luego deban de replicar las comunidades autónomas, cuando quizás lo razonable sería que la legislación estatal tuviese el carácter de regular a los programas supraautonómicos, como hasta ahora era la ley del año 96, y si usted quiere, fuese una ley de carácter supletorio en aquello que la legislación autonómica no pudiese contemplar. Por tanto, ahí hay un motivo fundamental de esa crítica. Y finalmente, ¿no? Claro, algunos de los otros portavoces que han intervenido lo han puesto de manifiesto, ¿no? Pero la filosofía del proyecto de ley, junto con ese intervencionismo que antes les decía, plantea cuestiones que al menos una parte de la sociedad civil catalana mira con una cierta desconfianza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El voluntariado vinculado al sector público, a las administraciones. Tema siempre delicado, ¿eh? Muy tentador para las administraciones, locales, ¿no? Siempre, además, en el riesgo de que el voluntariado a través de las administraciones públicas entre en el terreno de lo que sería la contratación de trabajadores, ¿no? Eso genera desconfianza en la sociedad civil catalana, ¿no? Oiga, entre otras cuestiones, porque el modelo de voluntariado que hemos pretendido promover en Cataluña es un modelo muy basado en la iniciativa de la sociedad, en la iniciativa de las ONGs, en la iniciativa de las entidades, en las entidades y los ciudadanos, no a través de un voluntariado directamente vinculado a las administraciones. O incluso reconociendo el valor que tiene en términos de la promoción de las políticas de responsabilidad social de las empresas y, por tanto, políticas de las empresas que favorezcan que sus empleados se impliquen, en la fórmula que queda regulado en el proyecto de ley provoca también una cierta inquietud por parte de una parte de la sociedad civil sobre el riesgo de mercantilizar el voluntariado o terminar convirtiéndolo quizás en actividades muy marketingianas, pero muy alejadas de la principal
virtud del voluntariado, que no es tan solo la implicación del ciudadano en lo que es de interés general, la implicación del ciudadano en lo que es de todos, la implicación del ciudadano en lo que es común, sino también el reforzar el tejido asociativo. Claro, es interesante el voluntariado de aquellas empresas que implican a sus empleados en iniciativas de la sociedad civil. Y es interesante cuando se producen alianzas entre ONGs y empresas. Y ahí tenemos experiencias muy sugerentes, muy interesantes. Es tan interesante y tan sugerente, al menos visto con el modelo que en Cataluña generó un cierto consenso, que las empresas generen su propio voluntariado en el seno de su empresa. Ahí, señor ministro, en términos del modelo que subyace en el proyecto de ley, no termina de enlazar con la mirada que desde Cataluña tenemos en esta materia. Yo diría que en este proyecto de ley, si el señor ministro tiene, de verdad, insisto, no tan solo el discurso desde la tribuna o en la réplica que nos efectúa, de verdad tiene ganas de poder resolver las cuestiones que nos preocupan, existe margen. Volvamos al modelo competencial definido en la ley de 1996, ha sido pacífico, no tengo la impresión que haya generado ningún tipo de dificultad, ha permitido en aquello que al Estado le competía poder hacer su actividad funcionar y, por tanto, ahí no tendría sentido que en el proyecto de ley figurase la referencia al 149.1.1. En 1996 no estuvo presente y eso permitió esa regulación. Por tanto, dejémosle ese carácter, traigámosle ese carácter básico que ustedes han introducido. Démosle, eso sí, y eso la ley del 96 no lo formulaba, carácter supletorio, que sea un marco estatal supletorio que complemente efectivamente aquello que las comunidades autónomas están desarrollando. Tiene sentido, o incluso para aquella comunidad autónoma que no tenga desarrollo legislativo en esta materia, que la ley de referencia pueda ser la ley que haga el Estado, y adelgacemos el contenido normativo del proyecto de ley. El señor Guillaumas estará más de acuerdo que nunca y conmigo, ¿no? Seamos más liberales en el planteamiento legislativo de esta iniciativa, ¿no? No regulemos tanto, porque en voluntariado no hace falta regular tanto. Entre otras cosas porque, por suerte, la realidad siempre supera la capacidad de invención que tiene el regulador. Se definen tipos de voluntariados. Pues oiga, dentro de 2 años van a aparecer cuestiones que no van a estar definidas en esta ley. ¿Va a ser relevante eso? Seguramente no, ¿no? Por tanto, ahí... Y finalmente, en estas cuestiones, administración pública, voluntariado corporativo, o una cuestión que ha aparecido también en distintas intervenciones, y tiene mucho que ver también en la reinserción de las personas que han salido de la prisión, seamos capaces de tener una mirada generosa como tiene la iniciativa social en Cataluña, que continúa creyendo que esas personas necesitan también una segunda oportunidad y que precisamente participando en programas de voluntariado pueden tener esa segunda oportunidad. Yo creo, señor ministro, que ahí existen elementos que nos permitirían alcanzar un consenso deseable. Porque de la misma manera que en el anterior proyecto de ley lamentábamos tener que presentar una enmienda a la totalidad, también lamentamos tener que presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, ¿no? Porque en el elogio que hacemos todos del voluntariado, donde también debemos de poner el acento es en la importancia del capital social en el funcionamiento exitoso de la democracia y en el funcionamiento exitoso de las sociedades. Que aquellas sociedades que entre el poder político, el poder público y los individuos tienen instituciones intermedias que facilitan el compromiso ciudadano, que facilitan el compromiso de los ciudadanos en lo que es de todos, en lo que es común, en lo que tiene que ver con el interés general, son sociedades mejores, son sociedades más democráticas, son sociedades más prósperas, son sociedades más libres. Y en esa cuestión de fondo, siendo un diputado catalán, hay una plena coincidencia. Aquello que ha definido siempre
la sociedad catalana es ese compromiso voluntario que se expresa en multitud de iniciativas, la mayoría de ellas sin que tengan nada que ver con el Gobierno de Cataluña ni con los gobiernos municipales, sino simplemente por la iniciativa de sus ciudadanos. En eso estamos y en eso trabajaremos. Nada más y muchas gracias.